Diputado Jorge Alessandri, diputado, bienvenido a Canal 24 Horas, a TVN, esta transmisión. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Diputado. Fue difícil llegar, pero ¿Sí? pudimos llegar a los estudios de TVN. Respecto a esta posibilidad de que se decrete la Ley de Seguridad Interior del Estado, ¿cuál es su opinión respecto a esta posibilidad que lo anunció el presidente de la República, Sebastián Piñera? Ya llevan 2 horas de reunión en La Moneda. ¿Cuál es su opinión? Siempre que uno evalúa una medida, tiene que pensar si esa medida va a resolver o no el problema. ¿Y lo resuelve? Y pienso que en este caso no lo resuelve. Aquí tienen que haber 2 partes, por supuesto. Uno, empatizar con el problema. Hay gente que está desesperada porque el costo de la vida en la ciudad de Santiago y en Chile en general es muy alto en relación con los sueldos y eso es un problema evidente. Otro problema, y ahí empatizábamos todos, incluso con las evasiones uno las podía mirar con cierto aprecio, pero ya cuando las evasiones se transforman en violencia, la cosa es distinta. Y el gobierno tiene que actuar, a mi juicio, en 2 frentes. Por una parte, condenar fuertemente la violencia y restablecer el orden en el metro. De los 7 millones de santiaguinos, 2.5 millones ocupan el metro a diario para llegar a sus estudios, a su trabajo, y no podemos permitir que un puñado de personas interrumpa eso. Y por otra parte, tenemos que actuar en el tema del alza de los precios. Yo hice una propuesta concreta esta mañana en La Moneda. Espero sea escuchada. Sí, diputado, vamos a ir justamente con esa propuesta, pero quiero profundizar en la situación que comentaba Andrés y también con el análisis que hace usted. Si se llegara a aplicar la Ley de Seguridad del Estado, cosa que no sucede hace años, de alguna manera se estaría aumentando el descontento y volviendo más compleja la situación que está viviendo el día de hoy especialmente. Yendo a la práctica, aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado es ir a una querella, a un tribunal que va a ser declarada admisible en 5 días más, después van a llamar testigos en 10 días más. Pero a nivel público es también una señal. Es una señal, por supuesto, pero no resuelve el problema. Usted no puede tener el metro parado toda la próxima semana esperando esa querella. Yo creo que hoy día, primero, la policía y el Ministerio del Interior nos debieran dar los nombres. Nunca más estas querellas de contra quien resulte responsable. Si son personas sin capucha que han atacado la infraestructura del metro, tenemos las caras, tenemos software de reconocimiento facial en Carabineros, por lo tanto yo haría una querella dirigida a esas 20 o 30 personas que han hecho daños graves. Y por otra parte, convocaría al Ministerio de Hacienda, a Interior, a Transporte, por supuesto, para ver cómo solucionamos el tema de las constantes alzas. No es solamente el metro, es la luz y son las distintas Pero cosas. derechamente, diputado, en ese plano, lo escuchamos hoy día súper claro de la ministra de Transportes, Gloria Hood, en cuanto a que no van a haber bajas en el precio del transporte capitalino, ni en el Transantiago, ni en el metro. Se cierra absolutamente la posibilidad. E incluso otra llave que han mencionado especialistas que dicen que incluso en el polinomio famoso que se calcula el panel de expertos para el precio del Transantiago y del metro, no existe posibilidad de que se baje el precio del transporte, a no ser que haya un subsidio y focalizado. Por eso yo he propuesto que sin bajar desacoplemos el metro del Transantiago. Hoy día, como es un sistema conjunto, metro y micros, las micros funcionan mal y pierden plata, el metro funciona bien y es operacionalmente rentable. Digamos que el metro compensa a Red en este caso. Exactamente. Y en este caso, la gente que paga los 840 metros en hora peak, al final... 8.30. 8.30, sí. está pagando 500 pesos al metro y el resto para subsidiar las micros, y usted por 2 horas, después de haber pagado un boleto, por 2 horas tiene derecho a ocupar otra vez en Pero micro eso llevaría o metro. a subir el precio de la micro. Efectivamente, la gente, lo que yo planteo es terminar los subsidios cruzados, que cada uno pague por lo que ocupa. Si usted ocupa solo metro, que pague los 500 Pero no es de pesos vestir solamente. un santo para vestir otro. Claro, habría que aumentar el subsidio a Red en este caso, los buses. Es terminar con los subsidios cruzados de un transporte que es el metro a las micros, y también terminar con los subsidios cruzados del que usa solo metro al que usa metro y micro. Sí, es una situación súper técnica. Quizás los usuarios no entienden mucho esto de ir de subsidio, hablar de que uno subsidia al otro, que el metro... pero... No, en el sentido, a la gente al final dice, a mí me cuesta 830 el horario punta, 710, una situación muy, muy compleja, y tomando en consideración también que el Transantiago también subió, incluso cuánto ha afectado en esta misma movilización, diputado, las palabras de algunos diputados, de ministros durante la semana, por ejemplo, las palabras del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, en cuanto a que la gente va a tener que viajar más temprano, situaciones como el presidente de este panel de expertos, Juan Eduardo Coimans, quien decía que la gente cuando le suben el pan no alega. Por supuesto que ¿Cuánto esas ayuda, frases, entre comillas, esas esas frases no declaraciones? colaboran. Lo primero que hay que hacer, por eso partí diciendo, hay que empatizar. Pero ¿No ha empatizado el gobierno? Yo creo que no lo suficiente, pero tampoco ayudan las frases
de dirigentes de la izquierda más dura del Partido Comunista que dicen que validan estas movilizaciones y que dicen que para lograr reivindicaciones sociales siempre hay violencia. Y eso es gravísimo, no solo porque la Constitución dice que cesarán el cargo los parlamentarios que inciten a alteraciones del orden público. Yo les pediría a esas mismas personas, a Boric, a De Polo, al Partido Comunista, que igual que llamaron a la movilización cuando era evadir el metro, hoy día que hay violencia, llamen a la calma, llamen a no seguir con la violencia, porque si no va a ocurrir algo que vamos a lamentar todos. Entonces, que ocupen esa vocería que tienen, esa capacidad de comunicar, para bajar los ánimos y que esto no termine en algo grave de una muerte o de un herido. Ahora, diputado, desde la percepción ciudadana, todavía no hay encuestas al respecto, vamos a conocer números seguramente ya la próxima semana, pero si uno hace a la rápida el rastreo de lo que es la opinión de la gente, de usuarios del metro, del transporte público, lo que muchos nos hemos topado en declaraciones es: justifico la evasión porque evidentemente hay un tema de fondo que disgusta y que tiene que ser cambiado, por eso justifico lo que es la evasión masiva, no justifico así los hechos de violencia. ¿Cómo se hace cargo también desde la política pública ese punto, ese sentir ciudadano donde se justifica la acción, pero no el extremo de la acción, que serían hechos y incidentes que hemos visto? Efectivamente, y los primeros días hubo evasión, hoy día ya es violencia pura y dura, y eso hay que pararlo de inmediato. Pero quizás hace falta explicarle a las personas, explicarle este sistema de que el metro subsidia a las micros, explicarle por qué está subiendo, explicarle que estamos construyendo 3 líneas de metro al mismo tiempo y que vale $100 millones el kilómetro. Lo que pasa es que a esta altura a la gente, más que le expliquen cuál es el sistema de subsidios, quiere que bajen el precio. Bueno, pero sabemos que el metro gratis no existe en ninguna parte del mundo, que tenemos un metro de lujo. Yo lo cuidaría porque es democrático, porque acerca a la ciudad, porque le permite a las personas llegar más rápido a su destino, pero cuidándolo. Hoy día, si lo siguen vandalizando, ¿qué va a pasar? Vamos a subir los costos del metro y paradójicamente vamos a terminar quizás subiendo el pasaje para arreglar estas situaciones de daño. ¿No sería una solución, como postulan algunos expertos, porque en Chile hay una situación bien particular? Tenemos un metro que es estatal y micros, o el Transantiago, que es privado, y confluyen los dos. ¿No sería mejor, dicen algunos expertos, incluso desde el sindicato de metro, que ellos dicen: a ver, mejor que el Transantiago también sea estatal, como ocurre en capitales importantes del mundo, donde el transporte de las capitales, de las ciudades importantes, es estatal, no es privado? Puede ayudar en eso, que confluyen y se hace más fácil el trabajo con dos entes que sean de propiedad del Estado. Yo pienso que lo importante es diseñarlo bien y que funcione bien. El Transantiago, más allá que sea público o privado, lo importante es el diseño. Este Transantiago fue mal diseñado, pierde plata, nos cuesta a todos los chilenos muchos millones de dólares al año. Y con el metro ocurre que el metro lo financia la construcción el Estado. Lo que nosotros pagamos como pasaje solamente financia la operación. Si nosotros tuviéramos que pagar de verdad lo que vale el pasaje de metro, incluido la construcción, quizás valdría 12.000 pesos el pasaje. Entonces, no es la solución si es público o privado, sí el diseño, sí la regulación. Hoy día, por ejemplo, la evasión, la comuna de Puente Alto es la que tiene más evasión en las micros, 73%. Eso también se mete en este algoritmo para calcular. Y la evasión de las personas también al final termina subiendo la tarifa, y como están entrelazados micros y metro, termina subiendo la tarifa del metro, que no se lo merece y que obviamente la gente lo resiente más. Claro, también considerando ahí que la evasión que se da en metro es muchísimo menor que la que se da en buses, Porque digamos. hay torniquetes. Lógico. Hasta antes de esta semana prácticamente no había evasión en el metro, solamente esta evasión es violenta. Hay que reformular entonces el sistema de transporte público. También quiero agregar otro elemento, considerando que lo que se ingresa en términos de dineros para el sistema de transporte público de Santiago tiene fondos espejos que van a regiones. Muchos dirían, también ahí hay una preocupación, no por cortar los fondos, todo lo contrario, sino que más bien los gastos que se están dando aquí en Santiago podrían también repercutir en un mayor fondo que llegue a regiones, ¿no? Efectivamente, el metro lo financian no solo los santiaguinos, también lo financian las personas de Arica a Punta Arenas con sus impuestos. Sí, claro. Y se ha tratado de compensar con los fondos espejos. Ya hay metro en Viña, por ejemplo, Valparaíso, con el Merval. Se está planteando un metro en Concepción, pero evidentemente tenemos que entender que para tener un buen transporte público alguien tiene que pagarlo. No existen los buenos servicios gratuitos. O se paga con impuestos generales, o se paga con dinero, o se comparte, como es el caso del metro. El Estado lo construye y nosotros pagamos la operación. Pero lo importante es respetarlo y cuidarlo. Teníamos, hasta la semana pasada, un ejemplo de metro no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo. Dejamos de tenerlo. Justamente también desde ex autoridades de transporte, recuerdo la ex ministra de Transportes, Paola Tapia, también Guillermo Muñoz, ex máximo referente
del transporte capitalino, ellos han criticado también que, por ejemplo, estos buses eléctricos se han puesto en marcha sin licitación, lo que ha encarecido el funcionamiento del sistema. También la licitación desierta de los últimos recorridos del Transantiago, lo que ha obligado a extender los contratos de algunas empresas con un costo muy oneroso para el Estado. Eso ha explicado buena parte del aumento en los precios, por ejemplo, del Transantiago. Y hay una crítica velada al gobierno. Bueno, yo creo que los buses eléctricos son tremendamente positivos. Toda la gente que los ha ocupado, aire acondicionado, cargador para celular, no contaminan, son silenciosos. Le cambió la cara a la Alameda, que es por donde yo más transito. Evidentemente, si se prueba que podrían haber sido más baratos con una licitación, habría que pedirle explicación a la ministra Hatt para preguntarle por qué no fue con licitación. Pero me imagino que es un mercado tan competitivo, comprados en China masivamente, que el precio no habría variado mucho en una licitación y tomaron la decisión por apurar el proceso. Lo que pasa es que hay algunos que sostienen que justamente el no hacerlo con licitación, en apurar el proceso, se dio más bien a un tema de imagen pública, con lo que es la COP25, con los compromisos de carbono neutral 2050 y electromovilidad a nivel del transporte público a nivel nacional. Eso podría ser también un elemento a crítica, ¿no? No es año electoral, yo creo que no fue ese el caso, pero habría que pedirle explicaciones a la ministra Hatt para que explique, si bien son positivos los buses eléctricos, por qué los habría comprado de esta forma y si hubo un perjuicio al erario fiscal o no. Diputado Jorge Alessandri, muchas gracias por esta conversación con Televisión Nacional de Chile. Vamos a seguir en esta transmisión.